Buenos días, nosotros somos el equipo 10 y les vamos a presentar nuestro trabajo de integración. Vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. Para iniciar, vamos a presentar la entrevista que realizamos a esta persona que padece esta enfermedad. Eres Andy, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes ahorita? 17. 17 años. En este momento tú tienes lupus eritematoso sistémico. Sí. ¿Sí? Está controlado. Ok. ¿Tienes alergias a algo? ¿Eres alérgica? No soy alérgica a ningún medicamento. ¿No? Ok. ¿Y antes de que desarrollaras esta enfermedad, estabas consumiendo algún medicamento o tenías alguna otra enfermedad? No, era sana. No, ok. ¿Y tienes familiares con lupus o con otra enfermedad autoinmune? Tengo una tía que tiene lupus y artritis. ¿Artritis reumatoide? Uh-huh. Ok. ¿Y a qué edad se te desarrolló esta enfermedad? A los 15 años. ¿Desde los 15? Sí. ¿Qué signos y síntomas presentaste? Falta del aire, cansancio, escupía sangre, tenía hemoptisis y creo que nada. Y el dolor de las articulaciones. Ok. ¿Y te sentías cansada? ¿Tenías fatiga? Sí, era cuando subía, caminaba, me fatigaba mucho. ¿Y tenías sensibilidad a la luz? O sea, ¿sentías que te irritaba? No. ¿No? Ok. ¿Los médicos que te atendieron tardaron mucho en diagnosticarlo? Pues tuve 2 internamientos en siglo XXI. Cuando cuando tenía 15 años, no lo lograron diagnosticar. Dijeron que no, pues no había nada, no pudieron, y hasta apenas hace medio año aquí en La Raza fue donde lo diagnosticaron a la primera. Ok. ¿Y qué tratamiento estás recibiendo actualmente? Ahorita, pues cada mes me están aplicando bolos de ciclofosfamida. Este de noviembre va a ser el último y llevo mi tratamiento con mis pastillas, ya sea el prednisona, cloroquina, ácido acetílico. Ok. ¿Y una vez que comenzaste con este tratamiento, tus síntomas desaparecieron? Sí, ahorita no presento ningún síntoma y pues al parecer está controlado por el momento. Ok. Y bueno, con este tratamiento, ¿te han aparecido otros síntomas? No, ninguno. ¿No? Ok. ¿Y te sueles enfermar muy frecuentemente? No, ahorita no es bueno que me enferme porque las defensas se me bajan mucho y podría recaer y eso sería aún más feo para mí. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Ahora, esta es la historia clínica de esta persona. Mencionaremos algunos de los datos más importantes. Esta persona fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. En antecedentes heredofamiliares, por parte de la rama materna, tiene una tía que padece de lupus, y por la rama paterna, tiene una abuela paterna con diabetes mellitus tipo 1. En antecedentes personales patológicos, niega tener alguna alergia y dice haber tenido varicela a los 3 años. En padecimiento actual, pues acudió a consulta por sospecha de COVID-19, ya que presentó disnea, hemoptisis, una saturación del 70%, polipnea, fiebre, cefalea y vómitos. Se le realizó una prueba de COVID-19 y la cual fue negativa. En estudios de gabinete se le realizó una biopsia renal, la cual evidenció un síndrome nefrítico con glomerulonefritis membranosa difusa clase 4. Y también se le realizó una biopsia pulmonar, en la que se encontraron cortes con hemorragia intraalveolar y no hubo datos de vasculitis. También se le realizaron estudios de laboratorio, en los que se encontraron anticuerpos anti-DNA y anticuerpos mixtos. Y el diagnóstico de la paciente fue lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos y sistemas, como por ejemplo afección renal, pulmonar, gastrointestinal, hematológica y neurológica. Y se le recetaron antiinflamatorios como prednisona, espirulactona, ácido acetilsalicílico y cloroquina, entre otros.
Y bueno, en cuanto a la fisiología de esta enfermedad, pues para empezar, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico? Bueno, es una enfermedad autoinmune crónica donde el sistema inmunológico va a atacar a sus propias células y va a causar una inflamación y un daño. Esto porque pues, se van a unir los anticuerpos a las células del organismo y también van a haber depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Y bueno, ¿por qué ocurre? En primer lugar, debe de haber una carga genética, debe de haber predisposición genética. A esto se le va a sumar una interacción con el medio ambiente, ya sea como por ejemplo con radiación de luz ultravioleta, por el sexo, infecciones y consumo de drogas. Esto va a producir una respuesta inmune anormal en la que va a haber una hiperreactividad de los linfocitos B y también va a haber una disminución de la función de las células T reguladoras. Y bueno, por esto nos va a llevar al paso 3, que va a haber un aumento de los anticuerpos. Y en este caso solamente van a haber manifestaciones serológicas en la clínica. Y bueno, este es el origen de las alteraciones patológicas. Estos anticuerpos se van a depositar en diferentes tejidos, lo que nos va a llevar al paso 4, donde va a haber una inflamación. Y esto sí ya se va a ver a la hora de la clínica. Por ejemplo, si se llegan a depositar en las articulaciones, va a causar una inflamación y se va a desarrollar una artritis. En el riñón va a causar una nefritis. Y bueno, cuando esta inflamación se vuelve crónica, va a haber una pérdida de la función, lo que nos va a llevar al paso 5, que puede ser como por ejemplo insuficiencia renal o arteriosclerosis. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que van a haber trastornos inmunológicos, como por ejemplo van a haber anticuerpos anti-DNA y anticuerpos antifosfolípidos. También en trastornos renales puede haber nefritis lúpica, entre otros. Trastornos hematológicos, como por ejemplo anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. Pueden haber trastornos neurológicos como convulsiones, derrames o psicosis sin otra causa aparente. Estos solamente son unos pocos, ya que pueden ser muchos más. En cuanto a los estudios de laboratorio, el 18 de abril de 2021 se le realizó una química sanguínea, un hemograma, una prueba de inmunoglobulinas y un examen general de orina. Presenta una hemoglobina baja de 7.8, un hematocrito bajo de 23, tiempo de protamina bajo, un tiempo parcial de protamina activado de 35, un dímero D, como bien sabemos, debe ser inferior a 100 nanogramos sobre mililitro, ya que valores superiores a 500 sugieren fuertemente coagulación intravascular diseminada. En cuanto a los marcadores de inflamación, se presenta una proteína C reactiva alta de 20.23, IgA normal de 246 y IgG dentro de los valores normales, al igual que el IgM. Finalmente, en los últimos estudios realizados desde el 7 de junio de 2021, presentaron un recuento de leucocitos dentro del rango normal, al igual que los linfocitos y neutrófilos, hemoglobina normal, recuento de plaquetas normal, velocidad de segmentación glomerular normal, tiempo de protamina un poco bajo, tiempo parcial de protamina activado de 35.7, fibrinógeno de 3320, glucosa baja de 67, inmunoglobulinas GIM bajas, proteína C reactiva normal y proteínas normales en el examen general de orina. Algo importante a destacar es que se realizó una prueba de detección de anticuerpos anti-DNA de doble cadena el 4 de mayo de 2021, pero resultó dudoso. Y pues existen dos tipos de anticuerpos anti-dsDNA, atendiendo a la naturaleza del antígeno, al que se unen los que son dirigidos contra la molécula desnaturalizada de DNA y los dirigidos contra el DNA nativo, ya sea en su forma de cadena simple o de doble cadena. Los anti-dsDNA están profundamente involucrados con las alteraciones renales que pues suelen acompañar el lupus eritematoso. La avidez de estos anticuerpos también puede ser relevante en la patogenicidad de esta enfermedad. Los anticuerpos anti-dsDNA son principalmente de la clase IgG, pero también se pueden encontrar isotipos IgM e IgA. Los anticuerpos que reaccionan con el dsDNA son los más específicos y fiables para el diagnóstico de lupus, ya que se unen epitopos de la estructura fosfodíester presente a lo largo de la molécula de dsDNA. Los anticuerpos de pacientes de lupus necesitan fragmentos de DNA de un tamaño mínimo de 20 a 40 pares de bases. Ahí esto para interaccionar y formar uniones estables. Y pues aunque la presencia de los anticuerpos antinucleares es tan solo uno de los 11 criterios diagnósticos de la
Rheumatic Association, pues parece difícil poder emitir un diagnóstico definitivo de lupus en su ausencia. Los anticuerpos elevados, en especial el isotipo IgG, a menudo se utilizan como marcadores de efectividad de la enfermedad en pacientes con nefritis lúpica, y pues estos pueden formar inmunocomplejos que precipitan a nivel de riñón, propiciando serias complicaciones renales. Por otro lado, los anti-dsDNA de la clase IgM, ya sean solos acompañados por IgA, pues muestran una fuerte asociación con pacientes con complicaciones cutáneas. Y pues bueno, en cuanto a la anemia hemolítica por anticuerpos mixtos, pues aunque las alteraciones hematológicas son frecuentes en el lupus eritematoso, las anemias por enfermedad crónica son más comunes. Contrariamente, las anemias hemolíticas con reticulocitos, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia pues son las más raras. La presencia de anticoagulante lúpico y anticuerpos antifosfolípidos indican alteraciones de la coagulación que pueden presentarse en el transcurso de la enfermedad o ser el síntoma primario de la misma. En general, las anemias hemolíticas autoinmunes son desórdenes causados por autoanticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos del propio paciente, pudiendo ser primarias y secundarias, y cuyas presentaciones pueden ser graduales o fulminantes. Del mismo modo, la anemia hemolítica secundaria al lupus eritematoso, aunque rara cuando ocurre y es severa, pues presupone actividad intensa de la enfermedad. Estas anemias asociadas a lupus dan cuenta de un 5 a 10% de todas las anemias asociadas a lupus. Las anemias hemolíticas autoinmunes asociadas al lupus generalmente ocurre al inicio de la enfermedad, siendo la frecuencia de la recurrencia de pacientes tratados un poco baja. En ese paciente pues no se demostraron anomalías genéticas. Con propiedad, el lupus eritematoso, pues como ya lo vimos, ha sido definido como una enfermedad multisistémica autoinmune con actividad de células B y producción de autoanticuerpos específicos, y pues la presencia de una anemia hemolítica autoinmune secundaria asociada a anticuerpos IgG supone generalmente un lupus eritematoso afectando otros órganos como riñón y pues otros. Y pues la literatura médica sostiene que en general las anemias hemolíticas asociadas a lupus probablemente son severas y fatales, y que la prednisona oral es efectiva en el 80% de los casos, la cual se le indicó en ese paciente, pero eso lo veremos más adelante, y pues está asociada a cantidades suficientes de ácido fólico intravenoso. En cuanto al síndrome antifosfolípido de la enfermedad, este síndrome es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia de anticuerpos anticardiolipina y al menos una manifestación clínica como trombosis arterial o venosa o pérdida fetal recurrente. El síndrome se puede presentar en asociación con otra enfermedad, en cuyo caso se denomina síndrome antifosfolípido primario asociado con enfermedades del tejido conectivo, y recibe el nombre de síndrome antifosfolípido secundario, particularmente como el lupus eritematoso sistémico, por la presencia de los anticuerpos anticardiolipina. No siempre es patogénica, están presentes en algunas situaciones como tumores, infecciones, etc. La alta frecuencia de pacientes con lupus con anticuerpos antifosfolípidos positivos y una relativa baja frecuencia de síndrome antifosfolípido sugiere la presencia patogénica y no patogénica de anticuerpos antifosfolípidos, siendo probablemente el patogénico el dependiente de beta-2-glicoproteína I, y pues es posible que el síndrome antifosfolípido sea un subtipo de lupus y no una enfermedad asociada. Los anticuerpos anticardiolipina se encuentran más frecuentemente en el anticoagulante lúpico, siendo este el más específico para el síndrome antifosfolípido, mientras que los anticuerpos anticardiolipina pues son los más sensibles. Vamos a tener dos tipos de medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Empezaremos con las segundas, ¿vale? Y pues bueno, básicamente aquí en los no farmacológicos se debe de incentivar los cambios de estilo de vida, ¿vale? Algo más saludable, lo cual incluye ejercicio físico regular, también una dieta balanceada, un cese del tabaquismo y uso de protección solar tópica, ¿vale? Esto, pues bueno, se ha logrado demostrar que disminuye la severidad y duración de los síntomas, ¿vale? Así mismo va a prevenir la exacerbación de la enfermedad, ¿correcto? Ahora, también debemos de, o se debe de hacer un abordaje agresivo de los factores de riesgo cardiovascular modificables, como los anteriores, los que ya mencioné: una dieta balanceada, actividad física y un peso adecuado, ¿vale? También la hipertensión y la hiperlipidemia se deben de tratar de manera temprana y apropiada, ¿vale? Cuando se presente, ya que los pacientes con lupus tienen mayor riesgo de aterosclerosis acelerada, ¿vale?
gracias al estado inflamatorio crónico, ¿correcto? También los pacientes deben de recibir una vacuna anual contra influenza inactivada y pues bueno, eso es algo que también se debe de utilizar. Y pues bueno, también los pacientes con esta enfermedad presentan una mayor probabilidad de desarrollar neoplasias malignas, por lo tanto se debe de reforzar las pruebas de tamizaje específicas de cáncer apropiado para la edad y el sexo del paciente, ¿vale? Ahora continuaremos con el tratamiento farmacológico. Y bien, aquí podemos observar en la nota las indicaciones de egreso, los cuales incluyen un tratamiento farmacológico, los cuales vamos a mencionar a continuación. Y bueno, iniciamos con el calcio efervescente. Este es importante su uso en la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, ya que estos pacientes presentan una prevalencia elevada de deficiencia e insuficiencia de vitamina D. Tal vez esto sea por las medidas de fotoprotección que se toman o por factores intrínsecos de la enfermedad. Los niveles bajos de vitamina D aumentan el riesgo de presentar una densidad mineral ósea reducida y de fractura. También podría tener efectos no deseados sobre la respuesta inmune de los pacientes, potenciando mecanismos de pérdida de tolerancia y autoinmunidad. La prednisona, como podemos observar, son la base del tratamiento de lupus eritematoso sistémico y la mayoría de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Sistémicas. Su eficacia es indudable y también son el acompañante habitual de los fármacos inmunosupresores. Actúan mediante dos vías principalmente, la vía clásica genómica, que actúa en horas, o la no genómica, que es incluso más rápida que la primera. Iniciaremos con la clásica genómica, y esta se da mediante la unión del glucocorticoide a un receptor intracelular con internalización al núcleo para reprimir la expresión de genes que participan en la respuesta inflamatoria. Esto se va a llamar transrepresión. Además, participan en la transcripción de moléculas de gluconeogénesis, metabolismo lipídico y óseo, lo cual se llama transactivación. Y, por último, la vía no genómica modula vías intracelulares antiinflamatorias mediante mecanismos independientes del núcleo y por unión a membrana con modulación en la síntesis de ATP intracelular. Las dos vías se activan en momentos y dosis diferentes de este medicamento. Por último, podemos observar que otro tratamiento indicado u otro fármaco indicado para esta paciente es la cloroquina, ¿correcto? El cual es un fármaco antipalúdico. Se desconoce con exactitud su mecanismo de acción. Sin embargo, posee un gran efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y modulador de la respuesta inmune. Su efecto antiinflamatorio se debe gracias a que inhibe la fosfolipasa A2 y C, reduciendo así el ácido araquidónico, el cual es un precursor de las prostaglandinas y leucotrienos. Además, cabe mencionar que este tratamiento se da en lupus eritematoso sistémico leve o moderado. También se ha observado que la cloroquina tópica protege contra eritema provocado por los rayos ultravioleta. Por lo tanto, algo que se recomienda es aumentar su dosis en verano. Bueno, esta sería nuestra bibliografía y eso sería todo de nuestra parte.